por llegar hasta este final, a esta mesa de restitución entre todos los presidentes que participaron desde temprano, hoy a la mañana, hasta recién, hasta hace unos minutitos, en las diferentes mesas redondas que tuvieron lugar en las jornadas doctorales. Para esta oportunidad vamos a ir pidiendo a cada uno de nuestros presidentes de mesa que nos restituya, nos haga una conclusión final entre los trabajos que los diferentes panelistas presentaron. Para ello, le vamos a pedir a Guillermina Espósito, que fue la presidenta de la mesa número 1, Conflictos Territoriales y Luchas Indígenas. Y Guillermina, si nos pudieras hacer un resumen de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Quiero agradecer una vez más la invitación a presidir la mesa Conflictos Territoriales y Luchas Indígenas y haber tenido la posibilidad de comentar los excelentes trabajos de Juliette Martin, Agatha Alexandre y Yulimar Mora Silva, que nos convocaron a pensar y debatir sobre 3 casos de Chile y Colombia, Argentina y Venezuela, en los cuales convergen, claro, conflictos territoriales en procesos en los que toman protagonismo grupos indígenas entre una diversidad ciertamente amplia de actores. Estos escenarios donde convergen territorialidades globalizadas y locales que parten de una situación de desigualdad estructural, dadas las interdependencias económicas, políticas, jurídicas, ciertamente asimétricas, y el establecimiento por parte del norte global del valor de las materias primas y la estructuración de las cadenas productivas, y que generan una distribución desigual de los costos y riesgos, no solo ambientales, y que en los casos como el del arco minero del Orinoco adquieren ribetes de violencia devastadores, como bien nos presentó Yulimar por la mañana. Si algo ponen de relieve estos trabajos es este escenario general de desigualdades y vulnerabilidades, pero también la agencia de los pueblos indígenas y los agentes que se articulan en sus luchas, su puesta en práctica de demandas de, por ejemplo, cumplimiento de los derechos que le atañen. No se puede, sin embargo, sostener la idea romántica de pueblos indígenas como ecólogos por naturaleza, que se posicionan y entablan luchas contra el extractivismo o diversas formas de acaparamiento en sus territorios. Como se deriva de estos trabajos, de las doctorandas, estos procesos y relaciones requieren conocimientos complejos, interdisciplinarios, históricos, que amplían escalas, incorporando a los análisis locales y de micropolítica social, una mirada por un lado hacia el pasado local y por otro sobre la estructura de las cadenas productivas a nivel global, y comprender las prácticas y posicionamientos indígenas en relación al extractivismo o avances en sus territorios, no solo en relación a esta escala global y a los riesgos locales que implican, sino también en relación a, como digo, la historia local de las poblaciones y sus relaciones con el territorio, y también las funciones de seguridad social que cumplen estos emprendimientos, y a la realidad de que los estados provinciales utilizan las habilitaciones y ganancias que obtienen para políticas en gran medida focalizadas, con beneficios locales a corto plazo que inciden indefectiblemente en la percepción y apoyo de muchos pueblos a emprendimientos y avances sobre sus territorios. Y urge entender, urge analizar y comprender la complejidad de estos casos a través de la generación de conocimientos, como digo, históricos, con políticas científicas públicas y apoyos que alienten la producción de conocimientos sobre estos procesos. Que podamos entender la convergencia conflictiva al interior de los propios territorios y grupos indígenas de, por un lado, demandas de autonomía y rechazo al extractivismo, y por otro lado, de apoyo y articulación con gobiernos y empresas que promueven estilos activos de subordinación, creándose en la opinión pública estas imágenes tan corrientes de buenos indios y malos indios. En nuestros contextos nacionales de histórica invisibilización, estigmatización y violencia sobre todo signo indio. Bueno, breve. Agradezco la invitación a participar de esta jornada y seguramente seguiremos el diálogo en otros espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermina, por el resumen tan completo y en tan escueto tiempo, así que muchas gracias.
Para continuar, damos lugar a Leonardo Brinkmann, quien fue presidente de la mesa redonda número 2, Bioremediación 1. Leonardo, si quieres. Bueno, muchas gracias también por la invitación para participar en estas jornadas. En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy complacido por la calidad de los trabajos y las presentaciones de la mesa. La investigación en tecnologías de bioremediación que presta un servicio a la sociedad, yo creo que ocupan un papel clave en vista de las presiones a las que se encuentra sometido el ambiente, no solamente debido a nuestras acciones presentes, sino también a pasivos que son productos de hechos, contaminaciones en el pasado, cuando desafortunadamente no estaba instalada, como creo que está ahora, la idea de una relación íntima entre salud del ambiente y salud de todas las formas de vida en el planeta, que es una idea que está, yo creo, muy bien representada en el concepto de una salud de la Organización Mundial de la Salud. Y en la mesa de bioremediación, la primera mesa de bioremediación, escuchamos ponencias orientadas a resolver problemáticas de contaminación que afectan humedales, como las que presentó Florencia Pretz, cursos de aguas en regiones altamente pobladas, que impactan poblaciones de alta densidad, como las que suceden en la cuenca del río Reconquista, como presentaron Celeste Grimolisi y Victoria Pasucci, y también un trabajo donde plantea estrategias de combinar organismos para obtener un conjunto de marcadores que permitan un monitoreo de zonas marítimas costeras, ¿no?, que presentó Tatiana Recabarren en Villalón. Y los dos aspectos que a mí me gustaría resaltar de las exposiciones fue que quedó muy claramente plasmada la importancia de partir de diagnósticos completos, intensivos, exhaustivos, antes de presentar soluciones. Y en segundo lugar, también el valor de una mirada no reduccionista que permite abarcar la complejidad de los problemas a resolver, y de allí la necesidad de encarar estas soluciones con un enfoque interdisciplinario. Así que de manera que solo me queda felicitar nuevamente a los expositores y agradecer también, felicitar a la organización de esta muy productiva y provechosa jornada. Muchas gracias, Leonardo. Muy, muy amable. Entonces, vamos a continuar con la mesa redonda número 3, que fue presidida por Julieta Mira y fue sobre la temática Derecho Ambiental. Hola, buenas tardes. Me voy a sumar a los agradecimientos. La verdad, muy linda la organización y un placer las exposiciones. Fue una jornada sumamente productiva y enriquecedora. En la mesa tuvimos 3 presentaciones. La primera de Emerson Cepeda Rodríguez de Colombia, la segunda de Ximena Insulza de Chile y la tercera de Verónica Alsina de Argentina. Abordaron 3 temas muy diferentes y muy centrales. En el primer caso, la cuestión de la movilización del derecho en contextos de violencia y la situación de los defensores ambientales, que sabemos que es de una gravedad absoluta, desde una mirada de los derechos humanos. Luego, en el caso de Chile, la cuestión de la judicatura especializada en temas ambientales, y por último, la situación del feedlot y el impacto ambiental aquí en la Argentina. Y en los 3 casos, los puntos comunes, de todas formas, invito a ver el video, esta es una ventaja que tenemos este año, y las ponencias que figuran en el blog para quien quiera interiorizarse. El punto en común es la cuestión de la riqueza del derecho ambiental, que necesariamente requiere interrelacionar ramas del derecho. Entonces, el derecho ambiental necesita hablar del derecho administrativo, del derecho público, del derecho privado, del derecho penal y del derecho internacional, donde hicimos mucho hincapié para fortalecer los trabajos de los doctorandos y doctorandas, de sumar la mirada internacional para potenciar los análisis y las propuestas que puedan surgir de sus trabajos, que desde ya son muy valiosos y que confío que van a generar aportes trascendentes.
Y la otra cuestión, otro punto muy importante en estos trabajos es que plantean que el derecho ambiental precisa necesariamente de la interdisciplina, que los grandes problemas que se plantean en esta materia para resolverse precisan trascender el derecho, precisan de miradas que incorporen la filosofía, la sociología, la antropología, la historia y desde ya las ciencias naturales. Entonces, necesitamos realizar un estudio desde la complejidad. Después, otra cuestión central que surgió es la relevancia del trabajo en el territorio a partir de casos. El desafío particular de estos tres ponentes es que tenían de formación de grado la de Derecho, son abogados y abogadas, con algunos desafíos metodológicos y con la necesidad de pensar en detalle y en forma crítica cuestiones que emergen de la jurisprudencia y de los casos que se presentan ante la justicia, y las limitaciones para plantear algunas oportunidades de mejora. Y por último, surge también de los trabajos esta cuestión del derecho en términos ambivalentes, ¿no? ¿Cómo podemos criticar al derecho y cómo el derecho a su vez puede emerger como una herramienta en manos de algunos sectores que se ven oprimidos o perjudicados por conflictivas ambientales? Y cómo el derecho puede ser una herramienta de defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes y desde ya del ambiente. Y cómo todo esto plantea grandes desafíos y oportunidades en el futuro, que estas tesis son, en este sentido, aportes que permiten reflexionar todas estas cuestiones. Y por eso, la verdad que ha sido un gusto enorme leerlos y dialogar con ellos esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, vamos a proceder entonces a la cuarta mesa redonda, que fue presidida por Florencia Arancibia y llevó por título Producción de la Naturaleza y Extractivismo. Florencia. Sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bárbaro. Estaba con algunos problemitas de conexión. Bueno, también me suman los agradecimientos por la invitación y bueno, por la participación en la mesa, que fue también sumamente interesante. Tuvimos participantes de distintos países, que lo hizo también particularmente rico. Presentaron tres ponencias. Primero, Paula Aldana Lucero presentó una ponencia sobre el tema del conflicto de las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, como parte de una tesis doctoral que intenta analizar las estrategias de resistencia e integración de las poblaciones afectadas por las fumigaciones en la provincia de Buenos Aires. Y la ponencia particularmente analizaba las tensiones, los discursos y las condiciones de posibilidad en torno a una cosa que se llama zonas buffer o zonas libres de fumigación, que son a partir de legislaciones restrictivas de uso de fumigaciones a nivel local, se establecen estas zonas como espacios o libres de agrotóxicos o libres de los agrotóxicos más potentes. Y ella analizó todas las contradicciones que aparecen alrededor de estas figuras legales, ¿no? Que son totalmente heterogéneas de un municipio a otro, y eso genera mucha confusión. Bueno, y un poco recuperó bastante la perspectiva de los actores locales ante esta situación. Por otro lado, la ponencia de María Noel González Márquez, de Uruguay, perdón, la anterior era de Argentina, esta es de Uruguay, una ponencia sobre el uso del agua, y también se inserta en una tesis más grande sobre, que analiza, digamos, qué cosas fueron necesarias para que el actual régimen de agua se convierta en dominante en Uruguay, esto enmarcado en el conflicto por la reciente aprobación de la ley de riego, que es una ley que en términos muy sintéticos es funcional al agronegocio, que promueve la privatización del sistema de provisión de agua y la construcción de grandes represas que ponen en riesgo, digamos, los ecosistemas locales y la posibilidad de acceder al agua para la agricultura familiar y de pequeña escala. Y bueno, ella se centra específicamente en la reconstrucción de cómo la región de la cuenca de la Laguna Merín, en el este de Uruguay, se constituyó como uno de los primeros paisajes de riego en el país. Y una tercera ponencia, un poco más teórica, de Alba María Campos Buendía, de México,
hizo una revisión analítica sobre distintas formas de abordar conceptualmente el actual modelo productivo, pensado como o extractivismo, o neoextractivismo, o extractivismo contemporáneo. Hizo como una comparación entre estos distintos conceptos y las respuestas sociales ante este modelo, centradas principalmente en la conflictividad, las resistencias, digamos, que se generan a partir de este nuevo modelo. Y este trabajo forma parte de una tesis doctoral que intenta analizar cómo se caracterizan las disputas por el territorio en los conflictos socioambientales. Es una tesis que parte de una metodología cuantitativa e intentan hacer una base de datos sobre los principales conflictos socioambientales en México en distintos años. Las tres ponencias, digamos que tienen en común analizar y abordar distintas aristas de los conflictos socioambientales vinculados al extractivismo en América Latina, y plantean desde distintas perspectivas teóricas y desde distintas disciplinas, algunas más cercanas a la antropología, otras más a la sociología, repensar estos territorios que están enfrentados al extractivismo y repensar también las formas que asumen las resistencias ante este modelo. Bueno, básicamente ese fue un intento de hacer una síntesis breve de las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Entonces damos lugar a la quinta mesa, Entender el planeta, técnicas y modelos predictivos, que estuvo presidida por Priscila Minotti. Priscila. Bueno, hola a todos. La mesa que me tocó presidir es la mesa Entender el planeta. Es una mesa que resultó muy heterogénea en cuanto a los temas, pero con un eje común en el desarrollo de metodologías para conocer aspectos difíciles de abordar y entender en procesos ambientales. Matías Tramontini nos habló sobre la caracterización de la densidad de masa en volcanes usando radiografía de muones, un método que mide justamente la densidad de masa, y trajo como ejemplo el volcán Copahue, donde la técnica usada da información sobre la formación de la pared del volcán y en particular su riesgo ambiental en el caso de que este entre en erupción. Por otro lado, Axel Gualdoni Becerra nos mostró cuál es el impacto potencial de especies exóticas en el éxito reproductivo de especies de plantas nativas, con un trabajo desarrollado en la Reserva Ecológica de Costaneras del Sur, donde mostró cómo el trébol blanco, conocido como Melilotus alba, compite con una leñosa nativa, Acacia bonaerensis, por los polinizadores, brindándoles mucho más polen y néctar que lo que da la especie nativa. Silvia Mancilla, una veterinaria, nos mostró una ponencia con los factores asociados a los factores de riesgo mundial de enfermedades de la sangre de animales de compañía, en especial las originadas por los ectoparásitos comunes como garrapatas, pulgas y piojos. Nos habló de los últimos avances que está haciendo su equipo en la caracterización del ADN de dos de las bacterias más comunes, que son Ehrlichia y Anablepis, y que son típicas de muchas de las mascotas, y recalcó la importancia de educar y concientizar sobre estas afecciones de los perros que pueden transmitirse a humanos. Nicolás Zabalegui nos habló sobre un tema totalmente distinto. Nos habló sobre compuestos orgánicos presentes en la capa de agua de mar, ultrafina, esa que forma la interfase entre el mar y la atmósfera, y que es clave para entender la dinámica de los procesos de intercambio entre estas dos áreas de nuestro planeta. Nos contó sobre la metodología que usaron, donde el agua de mar no se altera, pero que tiene un desarrollo muy complejo en lo químico y en ciencias de datos para poder justamente saber cuáles son estos compuestos presentes en esa capa. Y destacó la importancia de contar con bases de datos de referencias de la estructura de los compuestos, cosa que va a facilitar la identificación y cuantificación de las muestras, algo similar a lo que se hace con estudios, por ejemplo, de ADN. Por último, Federico Arriel Roig nos mostró variaciones en los patrones de la estructura del xilema de la madera de 3 cultivares de vid, que presentan variaciones en función de la profundidad del suelo y sus condiciones hídricas, dando información de mucha importancia
para dar recomendaciones de adaptación o mitigación a cambio climático o a variabilidad climática en la región venera de Cuyo. Como dije, todos los trabajos presentados tienen en común usar métodos y técnicas que son a escala local, pero que nos permiten entender procesos y amenazas ambientales de una escala geográfica muchísimo mayor. Muchas gracias, Priscila. Bueno, vamos a dar lugar entonces a la sexta mesa, que estuvo precedida por Bruno Fornillo y tuvo como título Energía y Megainfraestructuras. Bruno. Bueno, bien, buenas tardes. Como suele hacerse en estos casos, ¿me escuchan bien? Si, Bruno, si pudieras acercarte al micrófono, te lo agradeceríamos. Bien, eso. ¿Ahí se escucha? Bien, buenísimo. Bueno, buenas tardes. Les cuento, comparto con mis colegas que realmente las ponencias fueron muy buenas, de calidad. Fueron 4. Primero las nombro y después les cuento algunas de las ideas salientes. Una de ellas se llama Hidrocarburos extremos en Sudamérica, un acercamiento a los casos de Vaca Muerta y el presal en Brasil, de Jonathan Núñez. Luego la dinámica del conflicto socioambiental en la cuenca neuquina, de Agustina Zúñigo. Resistencias populares a las represas hidroeléctricas en el marco de IRSA, de Diana Melón. Y luego de ello, megaproyectos de infraestructura. Discúlpenme que acá tengo un problema con... Espérenme un segundo, por favor. Ahí está. Espérenme un segundo. Porque el Zoom se me abre 2 veces. Megaproyectos de infraestructura hídrica y sustentabilidad ecológica, análisis del tramo argentino de la hidrovía Paraguay-Paraná, de Ariel Ocantos. Una de las cosas que apareció fuertemente en las exposiciones tiene que ver con la nominación de energías extremas, y algo que pudimos como palpar es que aquello que se nombra como energías extremas, llámese fracking o presal, ha dejado de ser extremo y ha pasado a ser la normalidad, y eso es algo que deberíamos pensar, es decir, lo que consideramos convencional ya dejó de ser convencional, y lo que sería lo no convencional, el síntoma del fin de los combustibles fósiles, pasó a ser la normalidad del abastecimiento en Sudamérica, particularmente en Brasil y Argentina. Me parece que ese es un dato para pensar la cuestión del cambio ambiental global en su relación con la dinámica energética de primer orden. Luego de ello, hay 2 cosas que se pusieron también, una segunda cuestión que se puso a la palestra, tiene que ver con que dinámica ambiental y conflictividad y dimensión energética ya lo sabíamos, pero se constató que tienen una presencia y una importancia cada vez más significativa. Es decir, la dimensión energética se vincula cada vez más fuertemente con la conflictividad, con los problemas ambientales, ¿no? Y esto es una constante en Sudamérica, pero que constatamos que continúa siendo así, y todo indica que va a ser cada vez más. A su vez, otra de las cosas que sucedieron fue que se presentaron ponencias, las que nombré en un principio, que vinculaban los proyectos extractivos y sobre todo relacionados con la cuestión energética, pero a la dimensión de generación de la energía, ¿no? Hidroeléctricas, presal, fracking. Y entonces quizás lo que estamos necesitando, y sería interesante también, es pensar en la transición energética en términos más generales e incluir la energía en lo que tiene que ver con la distribución, el consumo, las tarifas, la dimensión energética como una problemática de alcance nacional y que impacta de lleno en el modelo de desarrollo, ¿no? O sea, no situarnos simplemente en la cuestión de la generación, sino poder darle una holgura a la dimensión energética, porque la tiene hoy por hoy, porque se vincula de manera directa con los modelos de desarrollo y con el cambio ambiental global. Y eso aparecía como un desafío potencial para todos los presentes. A su vez, un cuarto punto es que en todas las ponencias sobresalía una articulación muy fuerte entre las dimensiones geopolíticas y geoeconómicas de América Latina, ¿no? Se ponía en primer plano la injerencia de ciertas potencias dominantes y la asimetría en las relaciones norte-sur, incluso las agudas injusticias marcadas por las resistencias locales que se yerguen sobre los territorios
y que se dan en el marco de la escala nacional. Y por último, quería resaltar también la última ponencia que habló específicamente de la hidrovía del Paraná, algo bien importante, porque existe, digamos, ese control privado que tiene, es una fuente dentro de la Argentina donde gran parte de lo que es el no pago de los tributos, de la renta básica de la Argentina, que es la renta de la tierra, pasa por el control y por la presencia más fuerte del Estado en relación a esa hidrovía en un punto. O sea, es una posibilidad. Y se terminan las concesiones en este tiempo cercano, y habría que ver qué sucede también con unas problemáticas extractivas, energéticas, vinculadas a energías extremas, dichas en un principio, donde el Estado tiene muy poca acción de intervención reguladora para un buen sentido, ¿no? O sea, y hablamos de también la importancia de un papel del Estado que fuese otro. Mencionamos el caso de Vicentín y también cómo se desdijo el Estado acerca de la posibilidad de estatizar la hidrovía, que sería algo fundamental, porque el tráfico de soja y demás no se puede regular en líneas generales si no se tienen ciertos controles. Así que esa tibieza del Estado también apareció como un problema. Esos son, en líneas generales, los puntos salientes de una discusión por lo demás rica y enriquecedora para todos nosotros y nosotras. Muchas gracias, Bruno. Entonces vamos a dar lugar a Cristina Vázquez, quien estuvo presidiendo la mesa número 7, Bioremediación 2. Cristina, por favor. No tiene activado su micrófono, Cristina. Ahora sí, algo que siempre olvido hacer. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Voy a ser reiterativa en esto, pero quiero agradecer la invitación por haberme dado el honor de presidir la mesa número 7 y de poder estar escuchando estos hermosos comentarios riquísimos en conocimiento que me han precedido. Bueno, la mesa que he tenido el gusto de escuchar pertenece al tema bioremediación. Se presentaron 4 ponencias, las voy a enumerar no por orden de aparición, sino por temáticas, porque 3 de ellas fueron similares en cuanto al tema de remediación, en cuanto a los materiales usados para llevar a cabo los trabajos, y una se diferenció porque abordaba una problemática diferente. La primera ponencia fue de la licenciada Silvana Florencia Benítez, una licenciada en genética de la Universidad Nacional de Misiones, también becaria del CONICET, como todos los otros participantes. Silvana no hizo una presentación en vivo, escuchamos de ella un video. Esto, al igual que otro ponente, tuvo un poco la dificultad de no poder interactuar con ella en cuanto a poderle hacer preguntas que podían enriquecer el tema que ella estaba tratando. Habló en particular de filtros fúngicos para solucionar el problema de la contaminación en aguas residuales de una industria citrícola, teniendo en cuenta que, dado que ella pertenece a la provincia de Misiones, la industria citrícola es una industria importante, regional, y es una problemática la contaminación que ocurre en el agua. Por eso ella propone el desarrollo de unos filtros y utiliza para ellos materiales provenientes de hongos de la zona, los trata, forma bioreactores, por los cuales hace circular el agua supuestamente contaminada y recupera el líquido con concentración menor de los contaminantes que estudia. Un trabajo interesante con una problemática que supo desarrollar muy bien. La segunda ponencia, también dentro de este mismo esquema, es de Ana Silvia Tatarín. También esta ponente es licenciada en genética y también proviene de la provincia de Misiones. En este caso, ella propone utilizar, al igual que la ponente anterior, hongos de la zona, por eso habla de micorremediación, o sea, una bioremediación enfocada al uso de hongos, de fungos,
y en particular focaliza su investigación en el tratamiento de un contaminante muy importante como es cromo 6. Si bien mencionó que es posible hacer la determinación en medios líquidos, en particular su investigación está centrada en la determinación de cromo 6 en compostaje. Aborda esta problemática de una manera muy interesante. En este caso la presentación fue oral, hubo posibilidades de conocer un poco más sobre mecanismos de cómo lo va a implementar, alguna metodología de trabajo, límites de detección de este contaminante, lo que permitió tener una información un poco más acabada de esta técnica. La tercera ponencia es de Aníbal Sebastián Chelaliche, al igual que la primera ponencia fue también un video que escuchamos. En este caso, Aníbal habló también de una micorremediación, o sea, nuevamente una remediación con hongos. Y aquí propone el uso de estos hongos para tratar el grave inconveniente que tienen los bifenilos policlorados. Un video interesante con un mecanismo bastante importante para tratar de solucionar este problema que es realmente muy importante para lo que es la contaminación antropogénica del medio ambiente. La última ponencia es una ponencia un poco más diferente de las anteriores y está orientada a una, digamos, a un tema que es sumamente novedoso, que son los llamados contaminantes emergentes. Esto es una línea en la contaminación ambiental que ha surgido en los últimos años, habida cuenta que no hay legislaciones referidas a los niveles que se tienen que permitir de contaminantes emergentes, sobre todo en los cursos de agua. ¿Qué son los contaminantes emergentes? Justamente son contaminantes del tipo de antibióticos, hormonas, de corte netamente antropogénico, o sea, no es contaminación natural, que llegan a los cursos de agua y que traen como consecuencia una resistencia de parte de los individuos a los antibióticos, dado que al ingerir estas aguas contaminadas que no están tratadas, producen digamos, ciertas alteraciones en los mecanismos de defensa de las personas en el sistema inmunológico que se hacen resistentes a los antibióticos. Y en algunos casos, en el caso que sean hormonas, producen algunas disfunciones a nivel incluso de gónadas, etc. El tema fue muy bien tratado. También ponente Federico es, a diferencia de las anteriores ponentes, es licenciado en química, con lo cual su abordaje tuvo una importante expresión de técnicas analíticas utilizadas para la determinación de estos contaminantes, y también es becario CONICET, y realmente, digamos, esta ponencia resultó importante porque es un aporte de una temática muy poco desarrollada, no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial. Bueno, eso es lo que les quería comentar, y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Cristina. Entonces vamos a dar lugar ahora a la mesa número 8, Políticas Públicas, Riesgos Globales y Climáticos, que estuvo presidida por Pilar Moraga Sariego. Pilar, cuando usted quiera. No se le está escuchando, Pilar. Tiene activado el audio, pero no sé si hay algún inconveniente con el micrófono. No. Veo que... A ver. Bien. Bueno, si quieren damos lugar a la
novena mesa, y cuando Pilar vuelva a conectarse, volvemos. Entonces pasaremos a la novena mesa, Literatura y Filosofía de la Naturaleza, que fue presidida por Lorenzo Lambert. Lorenzo, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de quienes me han precedido en el uso de la palabra, por la invitación y por haber podido participar de esta hermosa jornada. La mesa que me tocó presidir ya tenía un título, digamos, ya en su título incluía al menos 2 disciplinas, pero terminó incluyendo más, o sea que, bueno, se suele hablar de que estas cuestiones ambientales requieren el trabajo interdisciplinar, lo cual ciertamente nos saca un poco de nuestra zona de confort, de nuestros hábitos, y es interesante, es estimulante y es un desafío por momentos entendernos. Las ponencias con las que contamos, una de Mariana de Cabo, que está en la Universidad Católica Argentina y es becaria CONICET, sobre la fotografía y el paisaje en el siglo XIX. Ella lee a Baudelaire y a Alexander von Humboldt y muestra cómo estos vieron en la fotografía la posibilidad, que en ese momento recién surgía, la posibilidad de generar una copia exacta de la naturaleza, un doble de la naturaleza, llegan a decir, quitando, digamos, restándole importancia al aspecto artístico o creativo de ese modo de producir imágenes y pensándolos como una técnica de una copia exacta que permitía traer a los espectadores paisajes lejanos, etc. Y a raíz de eso, Mariana se interroga acerca de en qué medida estas fotos, al seleccionar determinados motivos, al excluir otros, etcétera, no construyen aquello que vemos como un paisaje y cómo, hasta qué punto la noción de paisaje en el siglo XIX es artificial. Esta es la ponencia de Mariana. La siguiente, de Estefanía Montecchio, también de la Universidad Católica Argentina. Era netamente literaria, trabaja ella sobre la obra de Boris Vian, y lo que analiza es cómo mediante la creación de palabras, en particular de palabras que nombran especies animales y vegetales fantásticos, inexistentes, Vian desestabiliza la noción o la evidencia del lenguaje como medio transparente que nos mostraría la naturaleza y nos induce a la reflexión sobre qué es lo que hace el lenguaje al nombrar los elementos que nos rodean, cómo crea significado, además de designar cosas del mundo. En este sentido, las dos ponencias, digamos, que tienen una convergencia en este aspecto de que se interrogan sobre la representación de aquello que entendemos como naturaleza. La tercera ponencia, de un corte más bien filosófico, es una tesis de Pedro Pablo Achondo Moya, que se encuentra en desarrollo y él está trabajando sobre la fundamentación teórica de un trabajo sobre las tejuelas de Alerce en el sur de Chile, una técnica muy antigua que se sigue practicando cada vez menos y que interesa porque ahí entran en juego temporalidades y modos de relacionarse con ese elemento del entorno que es el Alerce, pero también con las prácticas en las cuales esas tejuelas eran y son utilizadas, por ejemplo, la construcción de determinados tipos de edificios, iglesias y demás. Y a él lo que le interesa en su desarrollo es pensar cómo esta creación de sentido que se produce con respecto a la naturaleza o a los objetos de la naturaleza que nos rodean, no solo está dada por
representaciones, como en el caso de la fotografía y la palabra, que nos mencionaban las ponencias anteriores, sino también por prácticas y por sentimientos, lo que él llama el pathos, ¿no? Por los modos en los que somos afectados y afectamos a ese entorno, y por lo tanto estamos comprometidos existencialmente y vivencialmente con él. Entonces aquí la construcción del sentido en torno a aquello que entendemos como ambiente o como naturaleza está puesta en ese aspecto, o está enfocada desde ese aspecto de lo patético. La siguiente ponencia, la última, es de una antropóloga, Magdalena Chuy Clulow, que es uruguaya y trabaja sobre un área en proceso de ambientalización en el noreste de Uruguay, en Paso Centurión. Y lo que ella muestra ahí es cómo en esa área que ha sido declarada como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay, en una categoría que permite usos de determinado tipo, pero los regula, cómo allí conviven y en parte se disputan y en parte dialogan y en parte simplemente coexisten sin disputarse ni dialogar, diferentes maneras de entender ese paisaje y pensarlo desde las prácticas de los pobladores que allí habitan y realizan su economía ganadera, desde diferentes organizaciones que acceden al área en función de este proceso de lo que ella llama ambientalización, es decir, de clasificarlo como un área de valor ambiental que debe ser protegida. Entonces, aquí lo que se pone en juego es, con respecto a estos sentidos y sentidos que otorgamos al ambiente o a la naturaleza, cómo se ponen en disputa una pluralidad de ellos y se construye a través de procesos sociales de diálogo, conflicto, etcétera, se construyen nuevos sentidos, o estos sentidos son dinámicos y se van modificando. Ahora, digamos, en los últimos años, con la llegada de estos discursos referidos a lo ambiental y al valor ambiental de ese espacio que, bueno, tiene los relictos más australes de la mata atlántica, etc. Y está prácticamente junto al límite con Brasil. Bueno, eso sería todo. En definitiva, digamos, el hilo conductor que podemos decir que unificaba un poco las ponencias es justamente de que hoy en día parece que damos, o por lo menos quienes participaban, comparten el punto de partida de que la naturaleza no es algo natural, es decir, que la delimitación o definición de qué es lo natural, por oposición ya sea social, cultural, sobrenatural, artificial, qué es lo natural, no es algo que está dado a priori o que está inscrito en la esencia de las cosas, sino que esa delimitación y definición se va produciendo a través de determinadas prácticas que implican relaciones de poder y que implican técnicas, ¿no? Esto creo que sería Muchas gracias, Lorenzo. Resumen del Entonces, si se soluciona el problema, Pilar Moraga Sariego, le pediríamos que continúe entonces con la mesa número 8, políticas ahora públicas. Sí, se escucha perfecto. ¿Sí? Ahora sí, Pilar. Es que me cambié, estaba con algunos problemas técnicos. Bueno, les estaba diciendo que muchas gracias por la invitación a presidir una mesa muy interesante del debate. Gracias por la organización que han tenido. Y bueno, nosotros conversamos sobre distintos temas que pusieron a la luz cuál es el rol del Estado y de los distintos actores que participan en la gestión, en la gobernanza del medio ambiente, muchas veces con el rol del Estado como un facilitador en las relaciones, en la gestión de los territorios, y otras veces como una barrera al poder avanzar en estas gestiones. Una barrera porque el Estado a veces está ausente, o porque el Estado no dicta las normativas necesarias, dejando a que los distintos actores
resuelvan sus problemáticas no de la mejor manera ni de la forma más compatible con las preocupaciones ambientales. Y en esa perspectiva se presentaron 4 ponencias, la primera de Araceli Burgos Ayla, que trató sobre la conservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en Colombia, y ella nos planteó una investigación que ya está publicada, por ende está al acceso de quien quiera visitarla, que trata sobre una evaluación de la integración de estrategias sociales y de comunicación en distintas políticas públicas colombianas, que tienen por objetivo el acercar, el socializar el concepto y el valor de los servicios ecosistémicos en la gestión ambiental, a partir de estas estrategias sociales y de comunicación. Entonces, bueno, esto nos dio la oportunidad de conversar sobre la importancia que tiene el valorizar los servicios ecosistémicos por parte de la sociedad, y por supuesto a través de estos canales de comunicación, pero siempre con un rol del Estado muy activo en este involucramiento de los distintos actores. Una segunda ponencia de Irene Valituto nos llevó ya pasando desde la biodiversidad a lo que es la situación y la realidad de las ciudades, de la urbanización, cuestión que también es un elemento crucial en estos momentos en que gran parte de la población mundial vive en grandes urbes. Y a propósito de este contexto, nos planteó cuáles eran los conceptos de medio ambiente y riesgos dentro de la urbanización, a propósito de un caso muy particular que son las Lomas de Lima, en el cual se plantearon los distintos elementos que existen en esta zona que generan un cierto conflicto social que perjudica o exacerba lo que es la degradación ambiental de estas zonas. Y en ese sentido se plantearon distintas respuestas que dan las mismas comunidades, exigiendo a las autoridades que se comprometan con ciertas iniciativas que ellos proponen justamente para evitar que la degradación aumente a propósito de la actividad minera, de la ubicación de habitación o de viviendas de manera ilegal, el pastoreo también ilegal. Ya estamos hablando de situaciones de actividades productivas o de actividades de construcción o de vivienda, todas ilegales o realizadas al margen de la ley. Una tercera ponencia trató sobre la ratificación del Acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, y en este contexto se trató la temática de cómo en este tipo de acuerdos se integra el medio ambiente como un elemento esencial, cuestión que sorprendía a la doctoranda Chloe Bernard, porque ella partió de una tesis muy económica o con un enfoque muy de la economía, y finalmente se encontró con que la economía no puede prescindir de esta mirada ambiental. Y para terminar, se presentó la ponencia de Lucas Figueroa y Elizabeth Mole, que trató sobre las coaliciones del Estado y la sociedad y sus visiones como determinantes de la política ambiental en lo que es la ley de bosque y ley de glaciares. Y fue muy interesante porque finalmente ellos nos hablaron de un marco teórico respecto de esta relación de Estado y sociedad, y de Estado y de distintos actores, y cómo estos se pueden ir articulando en las respuestas que exige el medio ambiente. Muchas gracias. Muy amable, Pilar, muchas gracias. Vamos a dar lugar entonces a la mesa número 10, Diseño y Tecnologías Innovadoras, que estuvo precedida por André Potagrael. Si quiere activar su micrófono, Andrés. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Nosotros teníamos la mesa, como se decía, de diseño e innovación tecnológica. Tuvimos
5 ponencias, fue una mesa concurrida por los estándares que tuvimos. Había 2 presentaciones que tocaban un tema complementario, una sobre el rol de la biomasa en la bioeconomía del futuro, de Xishuan de Tzal, que estaba en la Universidad Nacional de Rosario, y otra de materiales de componentes principales del bambú, a partir de componentes principales del bambú, de Carlos Rodríguez Ramírez de la Universidad de Buenos Aires. Y luego, bueno, tuvimos otras que también tenían alguna afinidad, aunque en escalas territoriales muy distintas, ¿no? Una era el beneficio de integrar llanuras de inundación en los modelos de superficie, el caso del Pantanal en la cuenca del Plata, lo presentó Anthony Schrapfer, por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, otro era sobre los incentivos para aplicación de políticas de bajo impacto en el drenaje urbano, tomando en particular el ejemplo de Corrientes por parte de Guillermo Méndez, que también actúa en esa parte del país y de la universidad. Y finalmente, eso ya tomaba una escala, digamos, urbana y también cuestiones de los lotes. Ahora me voy a referir un poquitito más a cada una. Y finalmente había una sobre la calidad ambiental y de espacios educativos, evaluación de mejores de una institución pública del periurbano marplatense por parte de Iván Pedro Prado, que también lo hacía como parte de su investigación en la Facultad de Ingeniería local. Yo creo que los 2 primeros eran muy interesantes en el sentido de que planteaban cómo sustituir derivados del petróleo por productos renovables, en un caso a partir de desechos de la agricultura, con lo cual se aclaraba que no era restando espacio a la alimentación, y en otro caso, digamos, con especies, bueno, con el bambú, pero buscando también especies autóctonas, pero fuera de competir con otro consumo. La idea es que se estaba trabajando mucho en general, se ha hecho mención en otras mesas, sobre cómo generar fuentes renovables de energía como sustituto de lo fósil, pero tal vez no tanto de componentes industriales, tanto en la industria farmacéutica como en otras ramas de la industria. Y bueno, ahí un poco la discusión fue en qué medida se insertaba en procesos productivos o era, digamos, más del lado de la oferta científica, ¿no? Por ahora. Pero en los 2 casos había reflexiones también de las ventajas y de los incentivos económicos que significaban. El caso del Pantanal es muy interesante por tratarse del Pantanal más extenso del mundo, según lo presentaron bien los autores, y por estar en una zona además limítrofe de Brasil, Bolivia y Paraguay, con zonas importantes protegidas como reserva o parque nacional, pero también con una presión por una población que va creciendo. En todo caso, había hecho mucho énfasis en cómo el uso del modelo mejoraba la calidad de la información para la toma de decisiones. Y el caso de Corrientes creo que fue muy interesante, que no se trataba ni de una cuestión de costos, de poder acceder a costos de obras caras, de infraestructura, sino sobre todo de medidas no estructurales para que haya mejor relación con los ciclos naturales y también, digamos, un desafío institucional y social para generar en la población y en las instituciones públicas los incentivos para combatir inundaciones mediante una mejor política de administración del agua de lluvia que de creación de barreras que por otro lado generaban problemas adicionales. Y en el caso de Mar del Plata, digamos, era como también las condiciones de la construcción de la escuela y de la infraestructura, tomando en cuenta estas cuestiones, mejoraban las condiciones físicas para los cursos y para la actividad docente,
pero al mismo tiempo también, bueno, en sí misma se convertía en una actividad de educación ambiental. Bueno, el título era un poco de diseño e innovación tecnológica, por ahí era una perspectiva un poco distinta a las demás, pero bueno, en la discusión habíamos hecho también mención, y con eso redondeé un poco el comentario, de que una cuestión es que la tecnología esté disponible y otra cosa es que las prácticas sociales la incorporen, y que en ese sentido, bueno, varios citaron el tema de la pandemia como ejemplo de este tipo de comunicaciones que estaban disponibles, pero que todavía no están. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Pasamos entonces a la 11ª mesa de discusión, discursos y resistencia, que estuvo precedida por Frank Popov. Frank. Sí, muy buenas noches. Gracias por la invitación de nuevo. Y, es bastante difícil de hacer una síntesis porque los casos de estudio presentados fueron muy diferentes. Proyectos mineros, megaproyectos de represas o hidroeléctricos, reorganización de puertos, planificación urbana y movilidad urbana. Y además había varios enfoques disciplinarios, ¿no? Antropología, comunicación, análisis de discurso, y urbanismo, sociología. Entonces, no voy a poder hacer una síntesis, pero voy a intentar de formular, porque es difícil de pensar esa articulación entre discursos y resistencias. Primero hemos mencionado en la introducción que había una multiplicación de los discursos ambientales y que a través de eso se vinculaban muchos lugares comunes, pero también muchas relaciones de dominación. Y sería mi primer punto. Lo que me ha tocado en las presentaciones, ahora que estoy pensando con un poco de distancia, es que no hay todavía un marco teórico común entre las varias disciplinas, que es bastante normal, ¿no? Es bastante evidente. Pero yo pensaba, por ejemplo, encontrar más palabras como dominación o referencias a la ecología política o si no, a perspectivas de estudio de la antropología marxista, por ejemplo. Y aparte de una referencia al giro ontológico, no hubo realmente un marco o un atento para pensar un marco sobre esas formas de dominación y de resistencia frente a los proyectos que estaban estudiados. Y no es una crítica, es solamente una constatación, y quizás también tiene un buen lado eso, es que las respuestas de los investigadores en sus presentaciones frente a ese tema fueron bastante focalizadas sobre el trabajo empírico. Y eso me ha interesado mucho porque finalmente sugiere varias cosas. Primero, nadie ha caído en la ilusión que fue mencionada en el taller 1 de la naturalización de las comunidades frente a los malos proyectos, ¿no? Cada vez los enfoques empíricos fueron mucho más sutiles y eso fue importante, me parece. Segundo, cada una, a partir de su enfoque disciplinario, análisis de discurso, historia también, etnografía, urbanismo, sociología, ha intentado analizar, estudiar los modos de apropiación de las poblaciones sin caer en esa idealización. Y eso me parece interesante porque esa operación no fue siempre muy explícita, pero cada vez he visto que había un intento de ir a un trabajo muy cerca de las realidades de la construcción de los datos y una otra dimensión muy interesante, formas de trabajo colectivo. En varias ponencias he escuchado esa palabra, trabajo colectivo con las poblaciones, incluso en el trabajo etnográfico. Y, por ejemplo, también unos talleres de cartografía colectiva,
que es una manera de oponerse a unas formas de imposición de discursos administrativos de planificación, etc. Y también el hecho de volver por la historia de los grupos en Chile o en Argentina, me parece como una manera de ir más allá de la evidencia de las categorías impuestas en el discurso dominante sobre el medio ambiente o en las políticas ambientales. Entonces, lo que me sugiere al final es la importancia para esos jóvenes investigadores de seguir con su trabajo empírico y con la reflexividad que han mostrado. Y me parece entonces una vía no de apoyar las formas muy académicas o administrativas de interdisciplinaridad, pero por lo menos vía el diálogo que se ha un poco generado en esta sesión muy corta, unas formas de pluralismo metodológico y de diálogo entre disciplinas que me parece importante para pensar la diversidad de esos problemas. Gracias. Muchas gracias, Frank. Entonces vamos a pasar a la mesa que presidió Marcos Guidoli y que tuvo por título Bioremediación 3. Marcos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y también hago extensivo el agradecimiento a las jornadas por la invitación. En la mesa que me tocó presidir se presentaron 3 trabajos. Un primer trabajo era la tesis doctoral ya finalizada de una ingeniera agrónoma y magíster que trabaja en el INTA, Mariela Luciana Acuña. Su trabajo, si bien ella lo aclaró en un primer momento, después yo le pedí que desarrolle más cuando fue el momento de las preguntas, porque su trabajo era muy agronómico, o sea, hablaba de desarrollo de los tallos, cantidad de semillas, y quería que haga bien la relación con el tema de la mesa, que era bioremediación. Ella utiliza plantas que crecen en suelos extremadamente salinos, sódicos o básicos. Y estas plantas resisten estas condiciones y encima son utilizadas como forraje para alimento de ganado, por lo que pueden utilizarse para recuperar suelos y utilizándolos mientras tanto para actividades pastoriles. Fue muy interesante y un trabajo muy complejo porque prácticamente una tesis entera que la desarrolló muy bien en el tiempo adecuado. Luego, todo lo contrario, se presentaron 2 proyectos de tesis, de los cuales uno pudo empezar en septiembre del año pasado y luego de unos cuantos meses en el laboratorio se interrumpieron por razones obvias sus ensayos. Es el trabajo de Andrés Alfonso, que presentó un trabajo muy interesante, un proyecto muy interesante, pues sin resultados todavía, cuya idea es preparar una celda, una especie de batería, con microorganismos anaerobios, y la parte específica en la que él va a intervenir en el proyecto es generar un cátodo para esta celda o batería generadora de energía, en la cual quiere inmovilizar microalgas para que al mismo tiempo que bioremedien fuentes de agua contaminadas con metales pesados, puedan producir energía eléctrica. Es una idea muy buena, pero es un proyecto que está todavía iniciándose. Y finalmente, dentro del mismo grupo de investigación de este último investigador, estaba otra becaria doctoral que tampoco directamente no pudo iniciar sus estudios por el problema que estamos todos inmersos, cuya idea es la de buscar la extracción de residuos de ivermectina, que es un antiparasitario utilizado muchísimo en producción animal, que se está utilizando en el delta del Paraná debido a que se están empezando a realizar la explotación de animales, principalmente bovinos y búfalos, en esa región.
También su idea es netamente teórico lo que planteó, porque no pudo realizar ningún ensayo todavía, y en ambos casos lo que ocurrió o más bien consejos para tratar de acotar en algunos casos, porque por ahí eran muy ambiciosos, sobre todo el plan de trabajo de esta última becaria doctoral, básicamente era muy grande y no le iba a dar mucho el tiempo. Muy buenos los tres trabajos, y se plantea la posibilidad, retomando por ahí lo que decía Julieta Mira y Pilar, se recalcó la necesidad de articular y de hacer de esto del tema de la bioremediación algo que abarque todas las áreas, que sea interdisciplinar, porque por ahí muchas veces queda en nuestro ámbito científico y no excede a solicitar políticas que permitan implementarlos, y obviamente a la sociedad para que acompañen estas políticas. Muchas gracias y seguimos con la mesa. Gracias, Marcos. Entonces vamos a pasar a la mesa número 13, escasez hídrica, que estuvo precedida por Fidel Roy. Fidel. Bueno, buenas tardes a todos. Como todos los que me precedieron, quería agradecer también a la organización del evento en esta participación. Siempre estas concurrencias son muy nutritivas para todos nosotros. Aprendemos, siempre aprendemos y siempre podemos tener esa posibilidad de interactuar. En la mesa redonda en la que participé se denominó escasez hídrica y, bueno, trató el tema de la dimensión de la escasez del agua dulce en distintos países, incluyendo estudios realizados en Chile, en Argentina, Costa Rica y Brasil. Voy a mencionar brevemente los ponentes de esta mesa, que fueron Natalie Montoya de Restrepo, de Chile, quien se explayó su tesis sobre la escasez de infraestructura hídrica en Chile, una solución que agudiza el problema. Es una tesis donde Montoya Restrepo enmarca un importante debate sobre la disponibilidad hídrica y la propiedad del recurso en diversas cuencas hídricas de Chile, y que esto a su vez tiene distintas vinculaciones con las poblaciones y las economías que de ellas se sustentan. Luego tuvimos un aporte de Leticia Vega, de Argentina, que es doctoranda del CONICET, quien habló sobre el cambio climático y la expansión de los desiertos andinos hacia latitudes medias de América del Sur a través del análisis de anillos de crecimiento. Leticia puso atención a los procesos de disminución de las precipitaciones que se están registrando en la región occidental del norte de Patagonia, pero que aplica a toda la región central de esa parte de América del Sur, principalmente dominada por esta dinámica que se está, produciendo por la expansión de la celda de Hadley. Luego, Ricardo Alonso Roya Montoya, también becario en la Universidad de Buenos Aires, pero oriundo de Costa Rica, ahondó sobre la variabilidad temporal de las sequías agrícolas en la región tropical húmeda del Caribe de Costa Rica, donde, se enfocó el estudio en la identificación de las sequías y su impacto en los cultivos de ananá, de piña, y banano en el territorio de Costa Rica. Es un trabajo muy interesante y relevante, considerando que estos dos productos agrícolas son los de mayor volumen de exportación de ese país. Y finalmente, los últimos ponentes eran oriundos de Brasil,
Guillermo Barbosa Checo y Lidia Khalil, quienes se interrogaron sobre los problemas de seguridad del agua y adaptación climática en el Brasil. Es una temática de gran importancia en torno a las estrategias para garantizar la seguridad del agua y los desafíos que se plantean respecto de la coordinación de políticas públicas a distintos niveles administrativos, ¿sí? Y también de su interacción entre la sociedad en general y de aquellos actores o sectores de la sociedad, particularmente el sector agrícola, quienes tienen el mayor consumo o requerimiento de los recursos hídricos en ese país. Así que hay una discusión ahí muy interesante respecto del tema de la seguridad del agua para esa gran región tropical de América del Sur. En términos generales, la mesa, el común denominador respecto del recurso hídrico, se pudo asociar al cambio climático y al impacto de las sequías. Eso fue un común denominador en las presentaciones. Se mostró que la condición global del cambio climático obviamente repercute en climas aún muy diferentes, ¿sí? Tanto lo que se expresó para Costa Rica como lo que se expresó para Patagonia, Brasil, etcétera, etcétera, pero siempre con consecuencias diversas y que de todas formas inciden fuertemente en la estabilidad de los ecosistemas, de las sociedades y obviamente de las economías. Esa convergencia al tema del agua en este marco del cambio climático tuvo en la mesa aportes desde distintas vertientes o distintas ópticas que incluyeron los conflictos sociales, los riesgos agrícolas, la dinámica de los ecosistemas naturales y los temas relacionados con la gobernanza del agua, es decir, la administración del agua. Las presentaciones, las presentaciones indicaron importantes evidencias respecto al problema de la gobernanza del agua, enriqueciendo la visión de que no hay una uniformidad en el acceso y el gobierno del agua, al menos en los ejemplos de aquellos países de América Latina que fueron expuestos en la mesa. Ahora, sin embargo, creo que el punto fuerte expresado en varias de las presentaciones es que el tema del cambio climático no es central en las políticas de largo plazo, sino en las políticas públicas de largo plazo, por lo que se tornó, digamos, en la discusión necesaria o en las presentaciones, la necesidad de generar incentivos o demandas de la misma sociedad para poder exponer y potenciar la visibilización de estos problemas que involucran a la variabilidad y el cambio climático en la agenda pública y privada, ¿sí? Porque de acuerdo a las naturalezas de cada país tienen pesos, distribuciones, digamos, distintas o distintivas. En general, las respuestas de los expositores y los ponentes a las consultas permitieron después ampliar las temáticas expuestas, se propusieron acciones colaborativas entre los participantes para poder profundizar estudios a futuro y obviamente se destacó la importancia de estos encuentros al permitir la comunicación de investigadores y la posibilidad de interacción entre jóvenes, lo cual me pareció muy acertado por parte de la mesa y de los organizadores de la mesa, de convocar estos, digamos, jóvenes investigadores y estas temáticas, reunirlas en esta mesa para hacer este tipo de discusión. De manera que, bueno, la mesa tuvo esa finalidad y creo que tuvo aportes muy interesantes para ver la perspectiva que hay en distintos países de América Latina, si bien obviamente la representación no fue total, pero se visualizó el problema de que el gobierno del agua tiene distintas facetas de acuerdo a los distintos países y que es muy importante comenzar a trabajar
en esos temas para poder garantizar recursos que en el futuro se ven cada vez más restrictivos. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para informarles sobre... Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la anteúltima mesa, la mesa número 14, que fue presidida por Carlos Santos y llevó por título Alternativas. Bien, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la convocatoria a estas jornadas. La mesa contó con las participaciones de Elizabeth Retamoso, María Victoria Ortiz, Pamela Nathan y Celeste Goldsberg, todas investigadoras argentinas, y en temáticas que rondaron formas alternativas de diseño y producción textil, de vestimenta, formas alternativas de consumo y producción de alimentos, de gestión de los residuos orgánicos y de tecnologías para la producción familiar. O sea, tenía en común la búsqueda de un tipo de estrategias diferentes a las dominantes en cada uno de estos campos de producción, de especialización. En todos los casos quedaron evidentes diferentes tipos de relaciones sociedad-naturaleza, diferentes niveles de impactos sociales y ambientales de las formas de producción, y nos centramos en la discusión en torno a algunos aspectos más de corte teórico-metodológico, ¿no? Discutiendo cómo algunas categorías de análisis conducen nuestra mirada al punto de que a veces la restringen y nos impiden ver otros elementos que el campo nos devuelve con fuerza, o cómo también a nivel metodológico hay desafíos y límites de las diferentes técnicas para analizar las diferentes dimensiones de la sustentabilidad e integrarlas, y devolver una mirada integrada. No lo planteé, pero tuvimos enfoques disciplinares bien complementarios, bien diferentes, del diseño industrial, la psicología ambiental, la ingeniería agronómica y la ingeniería en recursos naturales, con experiencias puntuales de las ciudades de Córdoba, Mar del Plata, Estrasburgo y del noroeste de Argentina, con región ahí en la provincia de Jujuy. Entonces, en torno a estas discusiones, donde, digamos, tratamos siempre de llevar el plano a la construcción de una mirada interdisciplinaria sobre estas diferentes condiciones de alternatividad de las propuestas, uno de los elementos que salió en la discusión y que se repetía en las diferentes ponencias era la identificación de algunos actores sociales como relevantes o protagónicos para la sustentabilidad, y aparecían, por ejemplo, las empresas de la economía social y solidaria, la agricultura familiar o el campesinado, las pequeñas y medianas empresas y su posibilidad de insertarse, digamos, en dinámicas sociales y productivas que salgan de esta lógica dominante. Para eso se planteó la necesidad de construir nuevos paradigmas tecnológicos y cómo esos paradigmas tecnológicos están anclados o conectados con la necesidad de plantear nuevas cosmovisiones en términos de las relaciones sociedad-naturaleza, diferentes, alternativas, por ahí viene la conexión con el título de la mesa, a las actuales, a las imperantes, ¿no? Y en todos los casos quedó evidente la necesidad de establecer soportes o estructuras de apoyo que permitan la gestación de estas experiencias alternativas para que dejen de serlo, para que dejen de ser alternativas y se constituyan en la manera en la cual podamos relacionarnos con nuestro entorno y podamos sustentar ahí nuestras diferentes necesidades vitales. Se planteó la discusión en torno al acceso colectivo a los medios de producción y a la búsqueda de formas de gestión común de entidades humanas y no humanas, lo cual plantea todo un desafío para la especificidad de cada uno de los campos de análisis, que fueron realmente muy motivantes y muy evidenciados en términos de la producción académica que están llevando adelante cada una de las investigadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces vamos a pasar a la última mesa, que fue presidida por Mariana Schmidt y que tuvo como título Agricultura y Sustentabilidad. Mariana, cuando quieras. Hola, bueno, muchas gracias. Saludo a todos y a todas. Gracias por esperar hasta escuchar la última mesa. Bueno, ya el título de la mesa nos planteaba un gran desafío, ¿no? Agricultura y sustentabilidad, teniendo en cuenta que nos encontramos en el contexto de un modelo agrícola hegemónico que ha demostrado o viene demostrando en las últimas décadas
ser insustentable en términos ambientales y en términos sanitarios, si se quiere, ¿no? O sea, por el gran avance de la superficie sembrada por sobre otros ecosistemas, y ya lo mencionaba Florencia también en la reposición de su mesa, ¿no? Cómo viene impactando también en términos sanitarios y las disputas que se vienen dando en contra de las fumigaciones con agrotóxicos en el marco del avance del modelo del agronegocio. Entonces, bueno, ahí teníamos ya planteada un desafío de cómo pensar este binomio entre los posibles vínculos entre agricultura y sustentabilidad en el contexto actual. La mesa contó con 4 exposiciones bien distintas, bien diversas, de espacios regionales también distintos, pero que de todos modos nos permitieron tender ciertos diálogos y tensiones entre las distintas casos de investigación. Por un lado, tuvimos una exposición a cargo de Fabricio Bongianino y equipo, pero bueno, la exposición estuvo a cargo de él, que se centraron en un caso aplicando un modelo de análisis en torno a emprendimientos en transición hacia la agroecología en el sudeste bonaerense. Bueno, y ahí nos surgían, ¿no?, dudas o preguntas respecto de, bueno, los límites y alcances de la implementación de este tipo de modelizaciones y de la necesidad de información y de datos que implica poder completar o tener todos estos indicadores para dar cuenta de estos modelos, y de que la necesidad de que tienen que ser complementados con otros tipos de abordajes investigativos más en terreno, para comprender estas transiciones hacia la agroecología más también desde las percepciones de los actores y las motivaciones e intereses desde los actores. En una línea similar se ubicó otra de las ponencias a cargo de Magdalena Moyano, destinada al análisis de la adopción de las buenas prácticas agrícolas en una serie de productores frutihortícolas en el partido de General Pueyrredón, también en la provincia de Buenos Aires. Estas buenas prácticas agrícolas que para el sector frutihortícola son obligatorias desde hace algunos años. Entonces también ahí nos preguntábamos, bueno, respecto de, bueno, hasta qué punto este tipo de certificación es accesible a todos los actores, si todos están en las mismas condiciones de acceder a estas certificaciones, cómo se ponen en tensión ahí también los controles, los monitoreos, el rol del Estado en el cumplimiento y las sanciones a la no implementación de estas buenas prácticas agrícolas, y cómo se pone en juego también la construcción social y política de la idea de calidad en los alimentos, ¿no? Por otro lado, otra ponencia de Nahuel Espinoso, de la Universidad de San Martín, en la zona del Chaco, en la provincia del Chaco, un abordaje mucho más antropológico y etnográfico en torno al conocimiento climático y a cómo se pone en juego los saberes y las experiencias de las comunidades locales, de productores agrícolas y campesinos, con respecto al clima, y cómo resignifican y se reapropian de conocimientos o del saber experto que viene de la meteorología o de o sea, y ellos cómo se reapropian, y también del conocimiento de los flujos hídricos de los ríos y de las lluvias, y del conocimiento de la flora y la fauna local, cómo se tensionan ahí los saberes en torno al clima. Y por último, una ponencia desde Uruguay, de Alicia Migliario González, que traía el caso de la red de agroecología en Uruguay y un análisis en clave desde la perspectiva ecofeminista, analizando el rol y la construcción política de las mujeres como sujetas políticas en esta red de agroecología en conformación ahí en Uruguay. Las ponencias son esas 4 que mencioné,
Y bueno, en gran medida giraron en torno a la cuestión esta, ¿no? La pregunta por cómo poner en el centro unas modalidades de producción agrícola que pongan justamente en el centro la sustentabilidad de la vida, entendida en el sentido más amplio, ¿no? La naturaleza, las personas, y no la sustentabilidad económica. Así que muchas gracias y ahí dejo. Muchas gracias, Mariana. Bueno, ha sido un día, una jornada más que enriquecedora en todas las temáticas que se han abordado en las 15 mesas que fueron precedidas por ustedes. Desde la organización queremos agradecerles no solo la participación, el haber aceptado participar, sino destacar el excelente trabajo que cada uno de ustedes realizó presidiendo las distintas mesas que tuvieron lugar y acompañando a estos jóvenes, a estos nobles de la ciencia y del conocimiento que se están formando algunos, otros ya están terminando sus tesis doctorales, pero que bueno, este tipo de jornadas les permite intercambiar, favorecer, capaz que conseguir nuevas ideas y apuntalar temáticas que los van a ayudar de aquí a su futuro. Y a su vez, a nosotros como sociedad, enriquecernos. Desde ya nuevamente agradecerles. Y bueno, ahora dentro de nada vamos a comenzar entonces con el acto de cierre. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un hermoso fin de semana.